noches. Les invito para que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 28. Es siempre un privilegio el poder abrir la palabra de Dios, meditar en ella y aprender de ella. Y el tema que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con dejar atrás lo que era nuestro estilo de vida. Y si queremos ponerle un título, podríamos decir de esta manera: deja atrás a tu viejo yo, que es más bien una orden, y no es una orden que quiera inventarme, sino que es una orden que viene de la palabra de Dios, porque todos tenemos un pasado. Cada uno de nosotros hemos hecho actos de los cuales nos sentimos orgullosos, pero también hemos realizado algunos otros de los que pues estamos avergonzados, que no nos gustaría que sucediera. Y a veces el pasado nos persigue y no sé hasta qué punto a veces lo utilizamos como pretexto para no avanzar. Hay veces que sí es un pretexto y lo utilizamos para justificarnos porque de alguna manera queremos compadecernos de lo mal que lo hemos pasado. Pero la verdad es que Dios nos llama para que tomemos el arado y que avancemos, y no para que volvamos atrás, como el Señor Jesucristo dijo, que todo aquel que toma su arado y vuelve atrás, que no es digno de él. Entonces, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de dejar atrás todo aquello que formaba parte de nuestro viejo yo y renovarnos, porque la vida cristiana es una vida donde debe haber renovación. El pasaje que les mencioné es Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 28, y vamos a dar lectura. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante ti con gratitud porque nos has regalado un día más, porque tú, Señor, nos has sostenido. Y también nos acercamos ante ti porque tú nos renuevas, porque nos dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, por favor, te ruego porque día a día vivamos en novedad de vida, para que seamos capaces de despojarnos de ese viejo yo, de esos deseos engañosos que nos tenían esclavizados o incluso pueden tenernos esclavizados. Y Padre, concédenos vivir en la libertad, en la verdad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, nuestro buen Dios, te rogamos porque este tiempo sea de edificación y bendición para todos. Por favor, llena tú nuestro corazón de tu paz, llena nuestro corazón de tu amor, de tu gozo, de la esperanza y la confianza que solamente tú das. Nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, deja atrás tu viejo yo. El apóstol Pablo nos dice que teníamos una manera de vivir. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y creo que la primera frase que podríamos aplicar para nuestra vida es: libérate de tu pasado. Y cuando digo que nos liberemos de nuestro pasado, a lo que me refiero es a que no permitas que el pasado te sujete para que no puedas avanzar, para que no puedas crecer. ¿Por qué? Porque se supone que quien olvida su pasado, quien olvida su historia, dicen que está condenado a repetirla, ¿no? Ahora bien, hay que conocer, no es necesario que olvidemos lo que nos ha sucedido, las experiencias que tenemos, pero sí hay que superarlas. Porque la verdad me he encontrado a muchos hombres ya maduros que arrastran traumas de pequeños. Y algunos, por ejemplo, que se criaron huérfanos, a veces utilizan el haberse criado sin sus padres como, no sé si pretexto o como razón para decir: es que mi vida fue muy dura. Y lo que hacen es perpetuarse en una vida de autocompasión y no se animan a decir: bueno, yo ya tengo una vida, ahora yo tengo lo que me haya pasado, lo debo utilizar como ánimo para tal vez yo ser un padre que no abandone a mis hijos, o para tomar decisiones que me lleven a salir adelante, a no pensar en que como pobre era yo el pobre de mí que no tenía quien me viera, no seguir siendo lo mismo toda la vida. Luego también recordemos que en nuestra pasada manera de vivir, aquí a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es que en Cristo hay un antes y un después. Cuando uno llega al Señor Jesucristo, la vida cambia. Pasa uno de tener vida física y muerte espiritual a tener vida física y vida espiritual. Pasa uno a tener vida eterna, espiritualmente hablando. Aunque también entendemos que nuestro cuerpo, cuando estamos en Cristo, recibe la esperanza de que va a resucitar y que va a ser transformado, que va a ser glorificado nuestro cuerpo. Pero no permitamos que nuestro pasado, que lo que hayamos hecho, por muy bueno o por muy malo que sea, que nos detenga. Ahora, luego nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, podríamos decir que aquí nos está mandando que nos liberemos de los vicios y de los deseos engañosos. Y todo ser humano tiene deseos engañosos. No hay nadie que no tenga deseos engañosos. Por ejemplo, he escuchado a personas que dicen: bueno, es que yo desde que nací con estas tendencias, es que a mí me gusta esto, yo no lo puedo evitar. Bueno, sí, por ser claros, he escuchado a muchas personas que tienen tendencia homosexual, que me dicen que no pueden luchar contra su homosexualidad porque ellos nacieron así, que a ellos, en lugar de gustarle, si es un hombre, en lugar de gustarle a las mujeres, que le gustan los hombres, o las mujeres, en lugar de gustarme los hombres, me gustan las mujeres. Es que yo nací así. ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo remediar la forma en que nací. Y lo que puedo decirles es que nuestros deseos nos tienen el objetivo de guiar nuestra vida. El ser humano no debe guiarse por sus deseos. El ser humano debe guiarse por convicciones. Es más, el ser humano creo que debe guiarse por lo que la palabra de Dios le enseña. Ahora, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos, ¿qué creen que va a suceder? Por ejemplo, yo veo a los niños pequeños que les gusta mucho los caramelos, los dulces. Y si los dejas con una bolsota de dulces, se los van a comer todos aunque se enfermen. Y de hecho hay algunos que hacen eso, que comen muchos caramelos porque les gustan, porque su cuerpo tiene ese deseo y los anhelan. ¿Y qué pasa? Porque ellos tienen caramelos, tienen que comerse todos los caramelos del mundo. No. Uno tiene que guiarlo y decirle: no, comete uno o dos y ya está. Ahora, respecto a los deseos engañosos, nuestro cuerpo, nuestro ser,
no es un ser, no es perfecto. Nuestro ser tiene lo que se llama pecado. Está contaminado por el mal y nos guste o no nos guste, todos en algún momento hemos sido engañados por nuestros deseos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo debo darle rienda a mis deseos y seguir mis deseos, o lo que debo hacer es dirigir mis deseos. De hecho, yo creo que los deseos no tienen el objetivo de guiarnos, sino que tienen el objetivo de potenciarnos. Dios nos ha dado deseos, algunos se han manchado, se han contaminado, se han pervertido, pero Dios nos ha dado deseos, ¿para qué? Para que seamos personas que aman, para que seamos personas que valoran, para que seamos personas que disfrutan. Pero también Dios nos ha dado un marco en el cual se deben poner en práctica esos deseos. Ahora bien, si queremos satisfacer nuestros deseos y no tener ninguna norma, no tener ningún principio, ningún razonamiento que los rija, entonces esos deseos nos van a destruir. Y creo que lo que necesitamos primero para guiar nuestros deseos es una mente que esté iluminada por la palabra de Dios, que tenga principios, también una conciencia limpia. Cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, en cuanto damos paso a deseos que quieren engañarnos, nuestra conciencia nos lo hace saber, porque inmediatamente se siente manchada. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Que después de ceder una y otra vez a los deseos engañosos, su conciencia se cauteriza, se hace insensible, y por eso luego la conciencia ya no le dice nada. Pero desde un principio uno se da cuenta, nuestra conciencia nos lo dice. Pero ¿saben qué? Además de tener una mente que esté instruida por la palabra de Dios, que tengamos una conciencia limpia, también Dios nos da de su Espíritu Santo. Todo aquel que llega al conocimiento de Cristo Jesús, que llega a nacer de nuevo, recibe el Espíritu Santo, el cual lo sella. Y mora el Espíritu Santo en nosotros, de manera que también el Espíritu Santo, con impulsos, recordándonos la palabra de Dios, recordándonos los principios, nos lleva a que no cedamos o a que no nos dejemos llevar o más bien atrapar por los deseos engañosos. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que no todos nuestros deseos son engañosos. También tenemos deseos que son justos, que son rectos, que son dignos, que lo que hacen es llevarnos a vivir una vida más plena. Así que libérate de tu pasado, libérate de los vicios y de deseos engañosos, y luego también, ya hablando positivamente, dice, renuévate en el espíritu de tu mente, porque dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, y creo que todos vamos a concordar en el hecho de que generalmente nuestra mente sabe lo que tiene que hacer. Luego buscará razones para no hacerlo. Buscará algunos argumentos para decir, no, es que voy a hacer lo opuesto, y a veces buscará aliados para desviarse. Pero nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, en este caso el espíritu de Dios que debería estar guiando nuestra mente, el primer instinto, el primer impulso que nos da es que nos hace saber si lo que queremos hacer o lo que se nos plantea es correcto o no. Luego, ¿seguiremos con eso o buscaremos excusas o buscaremos pretextos? Y aquí lo que nos dice es que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque esos impulsos, esos pensamientos necesitan ser renovados, necesitan ser guiados, y todos constantemente
necesitamos renovarnos. Y la pregunta es, ¿cómo me renuevo? Me renuevo reemplazando lo viejo con lo nuevo. Me renuevo dejando atrás las ideas que tenía sin Cristo, que creía que eran buenas, pero luego cuando llego a la palabra de Dios, me encuentro de que estaba equivocado. Y conforme me voy llenando más de la palabra de Dios, me voy renovando. Y esa renovación es constante, y creo que mientras que estemos aquí en este mundo, vamos a tener que seguir renovándonos. Entonces, también es importante que nos demos cuenta que Dios nos ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Dios, aunque nosotros nos sigamos viendo externamente iguales, Dios hace una obra nueva en cada uno de nosotros. Dios nos crea, ahora sí, espiritualmente. Y el patrón que toma para crearnos es Él mismo. Dice, creado según Dios. Entonces Dios se ve a sí mismo en pureza, en santidad, en amor, en paciencia, en sus atributos, y nos crea. Y entonces, Él cuando nos crea, hay dos aspectos que destaca el apóstol Pablo. Dice que nos crea en justicia, en santidad, y esa justicia y esa santidad pertenecen a la verdad. Ahora, esa justicia y esa santidad no tiene que ver con ser justiciero, tiene que ver con ser justificado. Somos justificados por Dios, por la verdad que es el Señor Jesucristo, y luego también somos santificados por Dios, que tiene que ver con ser apartados por Él, que tiene que ver con ser purificados, que tiene que ver con ser limpiados. Así es que Dios, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, tú fuiste justificado, tú fuiste santificado, fuiste limpiado en posición. Tu posición como hijo de Dios es esta. Pero también debes recordar que en esa vieja naturaleza, tu cuerpo todavía tiene pecado, tu cuerpo todavía está viciado con el mal, tu cuerpo todavía necesita ser, ahora sí, disciplinado, necesita ser educado, necesita ser dirigido, necesita ser instruido. ¿Y cuál es el modelo que tenemos? El modelo que tenemos es Dios, el modelo que tenemos es Cristo Jesús. Y recordemos que Él vive en la justicia, vive en la santidad, Él vive en la verdad. Y porque somos creados tomando como patrón al Señor Jesucristo, que dijo ser el camino, la verdad y la vida, entonces el apóstol Pablo nos dice, ahora pongan en práctica lo que son. Y nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces aquí nos dice, hablen la verdad cada uno con su prójimo, y la razón que nos da dice, porque todos nosotros somos miembros los unos de los otros, porque nos necesitamos mutuamente. Ahora, pensando en el cuerpo, porque de hecho la iglesia es un cuerpo. ¿Qué pasaría si nuestro ojo le enviase señales o mensajes erróneos a nuestro cerebro? Que viese un plato de comida en lo que es una serpiente, que viese un teléfono móvil en lo que es un escalón, que viese, es decir, que
no concordase lo que ve y lo que ve con lo que el cerebro percibe. O por ejemplo, por hablar utilizar un ejemplo distinto. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando tiene un mal y el organismo, en lugar de hacerlo saber al cerebro, lo que hace es hacerle saber que está bien? O cuando nuestro cuerpo lo que hace es, en lugar de crear defensas que ataquen a los invasores, a los virus, crea defensas que nos atacan a nosotros mismos. Y de hecho hay enfermedades degenerativas en las cuales el cuerpo mismo está atacándose a sí mismo. Se engaña a sí mismo, porque se ve a sí mismo como enemigo, porque se está autodestruyendo, porque se está engañando. Y hay muchas enfermedades que tienen que ver con eso, con que el cuerpo envía señales engañosas, o el cerebro envía señales engañosas a nuestras defensas, a nuestro sistema inmunitario. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos destruimos, que nos estamos matando y no nos estamos dando cuenta. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que dice, a ver, tú como miembro de los cristianos, lo que tienes que hacer es hablar la verdad. Todos tienen que hablar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú envías información engañosa, estás dañándote a ti mismo, estás dañando a tu cuerpo, estás autodestruyéndote, te estás enfermando a ti mismo. Entonces el apóstol Pablo dice, hablen la verdad todos los unos para con los otros, porque son miembros los unos a los otros, porque eres parte del mismo cuerpo. Mano, no le des un martillazo a tu pie, te vas a dañar. No golpees tu cabeza, no te destruyas a ti mismo. Y eso es lo que hace uno muchas veces. Y esa es la idea que el apóstol Pablo nos plantea aquí: desecha la mentira y habla la verdad. Luego también dice, respecto a nuestros ímpetu, respecto a cómo nos tomamos las cosas. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Entonces parece una orden, ¿no? Enójate. Pero si me haces caso al enojarte, hazme caso en no pecar. Dice, enójate, pero no peques. En otras palabras, no dejes que el enojo te domine. Domínalo. ¿Es fácil eso? Claro que no es fácil. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el enojo es una emoción que nos hace como estallar. Y como no nos quedemos quietos cuando estamos enojados, lo más probable es que el enojo nos lleve al pecado. Por eso nos dice el apóstol Pablo, si te enojas, o más bien enójate, pero no peques. En otras palabras es, enójate, pero no hagas nada. Porque cualquier cosa que hagamos bajo la ira va a ser pecado. Porque también nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay un dato que es bastante curioso, y es este. Y es que la palabra enojo, o la palabra ira, y la palabra lujuria tienen la misma raíz en griego. Y está muy relacionada lujuria con ira. No quiero decir que todas las personas que se enojan normalmente sean lujuriosas, pero la mayoría de las personas que tienen problemas con la ira tienen problemas con la lujuria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la falta de control de tus emociones.
una persona que no controla su ira, que no controla su carácter, que no controla su temperamento, no es que solamente se enoje rápidamente, sino que también rápidamente da pie o da lugar a la lujuria. Porque va de la mano, porque tiene que ver con la falta de dominio propio, que al fin y al cabo eso es un fruto del Espíritu Santo, también es falta de sujeción a la dirección de Dios. Es curioso. Ahora, también nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, no dejes que el enojo anide en ti. Es importante que cuando nos enojamos, que no nos quedemos un día o 2 días, o yo no sé, conozco casos de personas que tardan meses sin hablarse, incluso años, porque el enojo los ha dominado, porque el enojo se convirtió en rencor, se convirtió en amargor, se convirtió en amargura. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A lo que se está refiriendo es a que no te vayas a dormir estando enojado con nadie. No permitas que tu corazón anide el enojo por mucho tiempo. Trata con él. Tratemos con él. Luego también nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y dice, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, nosotros tenemos la capacidad de dejar que el diablo nos domine, que tome control de áreas de nuestra vida o incluso de nuestra vida, o también podemos rechazarlo, también podemos dejarlo fuera. ¿Cómo podemos dejar fuera al diablo de nuestra vida? Sometiéndonos a Dios. Como dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice, y él huirá de vosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo me someto yo a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? Porque la verdad es que no es fácil. No es fácil cuando quiero reinar yo. No es fácil cuando quiero ser yo el amo, cuando quiero ser yo el jefe, cuando quiero ser yo el que manda, cuando quiero que prevalezca mi opinión sobre la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Todo deseo engañoso va a buscar excusas, va a buscar razones que les sirvan para desestimar lo que dice la palabra de Dios. Para decir, esto no puede ser. Dios en esto no tiene razón, aunque no lo verbalice de esa manera, de alguna manera va a justificar sus acciones diciendo, es que la forma correcta de hacerlo es como yo lo pienso. Así que siempre que justifiquemos nuestras malas acciones, siempre que justifiquemos el no hacer caso a la palabra de Dios, será una puerta que estaremos abriendo al diablo, y él, no nos creamos que es tímido, él es descarado. Y si le das un trocito de tu corazón, él va a abarcar, él va a querer más. Y va a buscar cómo hundirte más, cómo destruirte, cómo adueñarse, cómo apoderarse. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, no le des lugar al diablo. Y si lo está diciendo a cristianos es porque los cristianos podemos darle lugar al diablo. Podemos decirle, ven aquí. Escuché en una ocasión a alguien que estaba compartiendo a las parejas y les decía, no invites o no dejes que el diablo sea un inquilino en tu casa. Él no paga renta. Mucho menos lo invites a tu dormitorio. Sácalo. No permitas que gobierne en tu casa. Ni siquiera que entre, porque una vez que ha entrado, él va a querer gobernar. Así que no le demos lugar. Luego también, y ya para ir terminando, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si queremos resumir lo que nos dice en este versículo, lo podemos resumir así. Reemplaza la pereza con el trabajo y el quitarle a los otros dándoles de lo tuyo. O el quitarles a otros lo suyo dándoles de lo tuyo. ¿Por qué? Porque la pereza es mala compañera. Normalmente, cuando uno está de ocioso, suele dar rienda suelta a malos pensamientos, a hacer planes negativos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, si tenías por costumbre adueñarte de lo que no es tuyo, deja esa práctica. No le quites nada a nadie. No le robes a los otros. Y hay muchas formas de robar, ¿verdad? Está desde el robo a mano armada, donde tú llegas y por la fuerza le quitas algo a alguien. Pero también está el robar de una forma sutil. Como se dice, ¿no? Los ladrones de guante blanco, que son muy perspicaces para quitarle o para desposeer a los otros de lo suyo. Y generalmente, cuando uno quiere adueñarse de lo de los otros, normalmente lo hace porque quiere evitar el esfuerzo de conseguirlo trabajando. Por eso dice, el que hurtaba ya no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Si con tus manos hacías lo que es malo, ahora con tus manos haz lo bueno. Da a tus manos un uso correcto, un uso apropiado. Pero luego también, además de ya no quitarle a los demás lo suyo ahora dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, una vez que tú has trabajado, que te has ganado tu sustento, que has aprendido el cómo ganar las cosas con esfuerzo, ahora sé generoso, especialmente con los necesitados. Dice, comparte con el que padece necesidad. Da de lo tuyo. Porque en el aprender a dar, en el dar de hecho, hay bendición. De hecho, la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero eso no lo vamos a experimentar si nunca damos. Cuando tenemos generosidad en nuestro corazón, esa generosidad nos llena. Y de hecho, una frase o una idea que aprendí es esta, que todo lo que des en esta vida, lo ganas. Y todo lo que no des, o lo que rehuses, o lo que seas egoísta, lo pierdes. Es decir, lo vas a dejar aquí. Lo que tú des para Dios, no lo pierdes, porque lo estás dando para la eternidad, porque estás haciendo tesoros en el cielo. Pero cuando especialmente quitamos a Dios lo que es de Dios, no se lo estamos quitando a Él, nos lo estamos quitando a nosotros mismos. Estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nada de lo que tengamos aquí, cuando nos muramos, nos lo llevaremos. Nada. Lo único que nos vamos a llevar es aquello que dimos. Interesante, ¿no? Interesante que cuando creemos que despojarnos o ayudar o hacer el bien que nos deja más pobres, en realidad es lo que nos enriquece. Por eso dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando tú das, estás haciendo tesoros en el cielo. Te estás enriqueciendo, haciéndote pobre. Qué curioso, ¿no? El Señor Jesucristo
es el mayor ejemplo de entrega. Él se entregó a sí mismo. Y nos dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Nadie puede subir más alto, estar por encima, ser más grande que Dios, que el Señor Jesucristo. Pero nadie se ha dado como Él. Él es nuestro máximo ejemplo de entrega, pero también Él es nuestro máximo ejemplo de grandeza. No se trata de que seamos grandes porque queremos lo que este mundo valora como grande. Lo que queremos es agradar a Dios. Deberíamos quererlo. Así que dejemos atrás nuestro viejo yo y vistámonos del nuevo. Libérate de tu pasado. Libérate de vicios y deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de tu mente. Recuerda que Dios te ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Por consiguiente, habla la verdad. No dañes a tu propio cuerpo. Y si te enojas, no peques. Además de ello, si te enojas, echa fuera el enojo cuanto antes. Trata con él, no dejes que anide en tu corazón. No dejes que viva en ti por mucho tiempo. No dejes espacio para el diablo, porque él es muy descarado. Y si le das, como se dice, ¿no? Si le das la mano, se va a tomar todo el brazo, hasta la patita. Todo se va a tomar. No vale la pena. Y luego reemplaza la pereza con el trabajo. Y el quitarles a otros lo suyo, dándoles lo tuyo. Vamos a ver. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por el enorme privilegio que tú nos das de tener tu palabra, de aprender de ella. Y Padre, por favor, te rogamos, porque en tu misericordia tú nos ayudes a vivir como a ti te agrada. Por favor, Dios, ayúdanos a despojarnos de ese viejo yo que tantas veces nos pone la zancadilla y nos hace caer. Padre, por favor, que los deseos engañosos no nos hagan traicionarte a ti, que no nos hagan caer en el pecado, que no nos hagan dar lugar al diablo. Y Señor, por favor, que tu palabra, que tu justicia, que tu verdad, que tu santidad nos fortalezcan y nos ayuden a caminar en obediencia a ti. Señor, por favor, llena de tu paz, de tu amor y de tu gozo a cada uno de quienes hemos meditado en tu palabra. Y también, Señor, te rogamos porque tú nos permitas vivir como es digno de un hijo tuyo. Que podamos imitar a Cristo Jesús porque Él se lo merece. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.